Muchas bendiciones, te habla tu amiga y hermana Janet Patricia y te doy la bienvenida a mi canal y a la serie Más que Cantar. La alabanza y la adoración van de la mano, porque la alabanza afirma la obra de Dios y la adoración afirma quién es Dios. La palabra nos muestra varias formas en que podemos expresar nuestra alabanza y adoración. El Salmo 34:1 nos dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará tu alabanza en mi boca. Así que con nuestra boca, con nuestros labios podemos expresar nuestra alabanza. El Salmo 47:6 nos dice: canta alabanzas a Dios, canten alabanzas al Rey. Así que podemos expresar nuestra alabanza y nuestra adoración cantando. Nos dice también que con voces de júbilo. El Salmo 27:6 nos dice: ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Podemos alzar nuestras manos delante de la presencia de Dios y también es una expresión de alabanza y adoración. El Salmo 63:4 nos dice: así bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Podemos también tocar un instrumento. Eso es parte de nuestras expresiones de alabanza y adoración al Señor. Nos dice el Salmo 33:2: da gracias al Señor con la lira, cantad alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Ahí vemos envueltos los instrumentos musicales. También podemos aplaudir, batir nuestras manos. Nos dice el Salmo 47:1: batir las manos, pueblos todos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Otra traducción dice: vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios. También podemos expresar nuestra alabanza y adoración estando de pie. En Apocalipsis 7:9 nos dice que una gran multitud de todas lengua, tribu y nación estaban de pie delante del trono de Dios, dando alabanza, dando adoración y exaltación al nombre de Dios. También podemos postrarnos ante su presencia. El Salmo 95:6 nos dice que vayamos a su presencia, que nos postremos, que doblemos nuestras rodillas delante del Señor nuestro Hacedor. También podemos expresar nuestra alabanza y adoración danzando. El Salmo 149:3 nos dice: alaben su nombre con danza, canten alabanzas con pandero y lira. Así que hay muchas formas de expresar nuestra alabanza y adoración al Señor, y la alabanza y la adoración también es un arma de guerra contra el enemigo. Efesios 6:12 nos dice que nosotros no estamos luchando contra poderes humanos. Nos dice que son poderes malignos, que son fuerzas de las tinieblas, las cuales tienen autoridad y mando sobre el mundo que nos rodea. Nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, es espiritual. Así que espiritualmente se debe pelear. La alabanza y la adoración nos dice la palabra que es un arma de guerra. Sí, es un arma de guerra. Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos dice en el momento en que los hijos de Moab y los hijos de Amón se levantaron en contra de Josafat. Y Dios trajo una palabra a través de Jaziel diciendo que no necesitaban ellos pelear la batalla, sino que estuvieran quietos y que iban a ver qué cosa, la salvación de Dios. Le digo la palabra: no tengan temor, no se acobarden ante este enemigo, porque el Señor les va a dar la victoria. Nos dice el verso 18 que Josafat se inclinó en tierra, todo Judá, todos los habitantes de Jerusalén se postraron delante de la presencia de Dios, adorando a Dios, y se levantaron los levitas a alabar a Dios en voz muy alta. Dice que cuando llegaron al lugar de batalla, Josafat designó a algunos que cantaran alabanzas a Dios, y lo que ellos estaban cantando era: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y dice que cuando ellos comenzaron a cantar alabanzas al Señor, el enemigo puso emboscadas contra los hijos de Amón y de Moab, y ellos fueron derrotados. Vemos como la humillación de un pueblo reconociendo al Señor como Rey de reyes y Señor de señores, y en medio de esa alabanza y esa adoración, los enemigos que se ven levantado en contra de ellos mismos se confundieron, y entre ellos mismos, como vemos en la palabra, se mataron. Así mismito sucede con la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración es un arma que Dios nos ha entregado y tiene el poder de confundir a los enemigos espiritualmente, crear una emboscada. Y cuando vemos, nosotros no tenemos que hacer nada. Dios mismo va a pelear a favor de su pueblo. La alabanza y la adoración son actos de fe, son actos de obediencia a Dios. Vemos en Josué 6 ese momento en que está Josué con el pueblo frente a Jericó. Yo a este acto de fe yo lo llamo la guerra silenciosa. Sí, usted va a decir: ¿por qué silenciosa? Miren, cuando usted ve este capítulo de Josué 6, dice que Dios le dijo a Josué: mira, yo te he entregado en las manos Jericó. Vas a marchar alrededor de estas murallas con los hombres de guerra. Lo van a hacer por 6 días y solo
solo se va a escuchar ¿qué cosa? El sonido de las trompetas. Lo decía así mismito, iban delante de ellos 7 sacerdotes que cargaban las trompetas, iba el arca, iban los hombres de guerra al frente, detrás del arca, y ellos iban tocando la trompeta hasta el séptimo día. En ese séptimo día ya la instrucción cambió y dice la palabra que ese séptimo día ellos dieron las 7 vueltas al sonido de bocina, al sonido de las trompetas por esos sacerdotes, y en el momento preciso Josué dijo: ahora vamos a gritar. En ese momento levantaron su voz y ahí vieron cómo esas murallas cayeron. ¿Qué aprendemos? Obediencia. Ellos siguieron las instrucciones que Dios le dio al pie de la letra. Ellos iban marchando en silencio. Dice la palabra, no podían ni siquiera hablar entre ellos, no podía haber ningún sonido, simplemente el sonido de las trompetas por los 7 sacerdotes. Y yo creo que hay momentos donde nosotros somos llamados a hacer silencio y simplemente marchar con el sonido de alabanza, creyendo en lo que Dios está haciendo en la atmósfera espiritualmente. Hay momentos donde solamente tenemos que marchar y rodear a nuestros enemigos al sonido de la alabanza de nuestros pies. El poder que hay en el sonido de la alabanza. Ellos iban solo con el sonido de ¿qué cosa? De esas trompetas a cargo de esos 7 sacerdotes. Y nosotros que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios, en Apocalipsis nos dice que nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes. Así que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay una autoridad delegada de parte de Dios para nosotros en su nombre marchar, para nosotros en su nombre provocar sonido de alabanza a través de nuestra marcha, en ese esperar en el Señor, en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Dice Hechos 1, el verso 8, que vamos a recibir poder cuando viniera ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Hay otra versión que dice: recibiréis la fuerza, dunamis, cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Así que cuando decimos que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, así que nosotros cargamos ¿qué cosa? Poder, autoridad delegada. ¿Por quién? Por Jesucristo, por nuestro Señor, por nuestro Dios, por nuestro Rey y sumo sacerdote que es Jesucristo. La presencia de Dios, vemos en la palabra que iba con ellos. Dice que el arca del pacto los acompañó cada vez que ellos iban a dar esas vueltas. Iban los sacerdotes, iba el arca del pacto, iban aquellos hombres de guerra, iban al frente, iban atrás guardando ¿qué cosa? El arca. Así que la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Y eso es promesa de Dios. Jesús nos prometió que Él estaría con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Tenemos que entender lo siguiente. Tú y yo hemos sido llamados a la guerra. Cuando nos enlistamos al reino de Dios, nos estamos enlistando también a la guerra. Hay un campo de guerra que es espiritual y espiritualmente nosotros debemos aprender a cómo combatirlo. Efesios 6 nos dice: manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, y nos dan instrucción: revístanse ¿de qué cosa? De toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Nos dice que la batalla que libramos no es contra la gente de carne y hueso, nos dice que es contra principados, potestades que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nos dice: echen mano de toda ¿qué cosa? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo puedan resistir el fin y permanecer firmes. Siempre va a llegar un día malo. Va a llegar un día malo, va a llegar momentos en que vamos a tener que enfrentar oposiciones, enfrentar al enemigo. Pero si estamos vestidos de toda la armadura de Dios y sabemos cómo usar las armas que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, usar la alabanza y la adoración, créeme, el enemigo va a tener que huir de nosotros. Nosotros no podemos tomar en poco nuestros tiempos de alabanza y adoración, porque hay poder. En la alabanza y la adoración hay poder, créanme. A veces uno lo toma en poco, pero en medio de ese sonido de alabanza y adoración, muros espiritualmente están siendo derribados, cimientos están siendo estremecidos, fortalezas van a caer en el nombre del Señor. Tenemos que creerlo, que incluso muros espirituales que han estado sobre ciudades, pueblos y naciones, ante el sonido y el poder de la alabanza y la adoración del pueblo de Dios, van a ser estremecidos y van a caer delante de nosotros. No podemos pensar que estamos haciendo simplemente sonido. No es así. ¿Por qué? Porque en medio del sonido de la alabanza y la adoración, muertos van a resucitar. El sonido de la alabanza, de la adoración, trae vida a los huesos secos, trae libertad a aquellos que están oprimidos por el diablo. Así que no podemos callar ¿qué cosa? El sonido de nuestra alabanza, el sonido de nuestra adoración. Vemos en la palabra de Dios cómo enemigos espirituales fueron confundidos ¿con qué cosa? Con el sonido de la alabanza de un pueblo que supo rendirse y humillarse ante Dios y levantar alabanza y levantar adoración
adoración al nombre de Dios. Hay momentos donde vamos a ser guiados por el Espíritu Santo a permanecer en silencio, pero mantenernos marchando. Yo les digo que esto es una guerra silenciosa. Estás manteniendo firme en tu posición como hijo, como hija de Dios, y parece que es algo que estás en silencio, pero tú no estás en silencio. Estás marchando, estás en pie, estás permaneciendo en la palabra de Dios, Y ¿sabes algo? Muros espirituales están siendo estremecidos al sonido de nuestra alabanza, al sonido de nuestros pies ahí marchando, estando firme en el Señor. Y yo no sé cuáles son los enemigos que espiritualmente en el día de hoy tú puedas sentir que están rodeando tu vida, están rodeando tu familia. En el día de hoy Dios te dice: marcha, mantente en pie, revístete de toda la armadura de Dios y levanta tu voz en alabanza, levanta tu voz en adoración, porque tú eres un sacerdote de Dios. Marcha y en el momento preciso levanta tu voz en alabanza y adoración y cree que las murallas van a caer y Dios te va a dar la victoria. Yo te invito a que tú te puedas apropiar de esta porción de la palabra de 2 de Samuel, capítulo 22, los versos del 32 al 40, que nos dice: porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino nuestro Dios? Dios te ciñe de fuerza y despeja tu camino. Hace tus pies como de sierva, te hace estar firme sobre tus alturas. Es Dios quien adiestra tus manos para la batalla. Créelo que has sido adiestrado por Dios para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con tus brazos. Te ha dado el escudo de su salvación. Cuando vemos en Efesios 6, parte de la armadura, nos ha dado el escudo de la fe. Tenemos la espada del Espíritu, de manera que su benignidad te engrandece. Él ensancha tus pasos, tus pies no resbalarán. Perseguirás, ¿qué cosa? A tus enemigos y los destruirás. Caerán debajo de tus pies, pues Dios te ciñe de fuerza para la pelea. Así que en el día de hoy, revístete de la armadura de Dios. Levanta tu voz en alabanza y adoración y haz la guerra. Y a veces hay que hacer esta guerra que yo digo que es silenciosa, que es simplemente permanecer en lo que has creído, mantener tu posición dentro del reino de Dios en obediencia. Hay momentos donde Dios te va a decir: es momento de marchar y permanecer en silencio, pero hay momentos donde Dios te va a decir: ahora levanta tu voz. Y en ese momento levanta tu voz, porque algo se está estremeciendo y las murallas van a caer. Quiero invitarte en este día a que, si aún no te has suscrito a nuestro canal, es muy fácil, oprime suscribir, de paso compártelo, deja tu comentario y esperamos que este contenido que estamos semanalmente compartiendo con ustedes sea de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Más que